Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Bien, si tienes tu Biblia, te invito a que abras tu Biblia en el libro de... ¿Qué libro estamos? ¿En dónde estamos, hermanos? Nos quedamos en la semana pasada. ¿En qué libro? Bueno, para los que se acordaron, un aplauso, pero para los que no, abran su Biblia en el libro de Joel. En el libro de Joel. No necesito que me bajes. Súbele la luz. Y el libro de Joel, hemos estado estudiando este libro que la palabra de Dios nos habla. El tema de Joel obviamente es el día del Señor. Y hemos visto que el día del Señor no es lo que está sucediendo en Ucrania. Si vienes conmigo, rapidito vamos a repasar. En el capítulo 2, el texto dice así, en Joel capítulo 2. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él que no lo hubo jamás, ni después de él habrá en años, en muchas generaciones. Fíjate el versículo 3, ¿qué va a hacer ese pueblo que vendrá? Dice, delante de él consumirá fuego. Versículo 6, delante de él temerán los pueblos. Versículo 10, delante de él temblará la tierra. Estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. Cuando sea el día del Señor, no solamente que Jesucristo dijo que habrá guerras, terremotos, hambres, pestes, pero las estrellas del cielo se conmoverán, el sol no dará luz, la luna se volverá sangre y las estrellas caerán del cielo. Cosas como esas sucederán en el día del Señor. Así que no estamos viviendo el día del Señor, estamos viviendo dolores de parto, dijo Mateo capítulo 24 el Señor Jesucristo. Estos son días, serán días como dolores como la mujer cuando está encinta y va a dar a luz. Así serán los últimos días. Jesucristo no dejó fechas, así que cuidado con estar escuchando a aquellos que tratan de trazar fechas y poner fechas a algo que la Biblia no nos deja y no nos da autoridad para poder hablar sobre fechas. Ok, así que Joel, no solamente que él sabe de parte de Dios que va a haber un día del Señor que es el juicio. Y ese juicio, gracias a Dios, porque será el día donde la maldad del hombre será juzgada. La maldad de los malos, la maldad de los inicuos, la maldad de aquellos que han rechazado a Dios será juzgada. No se van a escapar. Algunos piensan que yo puedo seguir lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. Cuidado, va a haber un día donde vas a ser juzgado. Ahora, claro, como hijo de Dios, el juicio es para los malos, perversos, pero como hijo de Dios serás arrebatado. Y esa es la gran noticia para la iglesia, para nosotros. El mundo no sabe, el mundo ni siquiera está enterado de que va a haber un arrebatamiento, pero esto es para la iglesia, para los de adentro, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia esté apercibida, para que la iglesia esté preparada. En el momento no sabemos cuándo, no sabemos la hora, no sabemos cuándo. El Señor vendrá como ladrón en la noche y la iglesia será arrebatada y luego vendrán los días que habla Joel, los días del Señor, estos días terribles, estos días de oscuridad, de nube, de sombra y de muerte. Así que Joel trae este anuncio: tocad trompeta, el Señor va a venir un día a hacer juicio a los malvados. Pero si
vamos a pensar un poquito que este mensaje fue para Israel. Ahora piensa conmigo, hermano. Israel, hemos hablado, Israel fue un pueblo que delante de Dios, Israel fue algo especial. Dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel fue algo especial a los ojos de Dios. Por eso es que dice la Biblia que Israel es la niña de los ojos de Dios. El que toca a Israel está tocando a Dios mismo. Y por lo tanto Israel se convirtió en un pueblo especial de Dios. Y en Éxodo 19, Dios hizo un pacto con este pueblo. Dios le dijo a este pueblo: miren, yo voy a ser su rey. Yo como rey voy a cuidarlos. Yo como rey de ustedes les voy a proveer. Yo como rey de ustedes les voy a librar de sus enemigos. Yo voy a ser su rey. Pero ustedes, pueblo de Israel, necesitan ustedes obedecerme. Ese era el pacto. Dios les dijo que les iba a proteger y el pueblo tenía que obedecer. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí, donde recibió Moisés las leyes? Le dio al pueblo y el pueblo escuchó todas las leyes que Dios le había dado a Israel para que Israel obedezca a Dios. El pueblo dijo: sí, obedeceremos a Dios. Quiero que abras tu Biblia ahí en Éxodo capítulo 19, porque ese fue el pacto que Dios hizo con Israel. Me seréis un pueblo especial. Y entonces Israel escuchó lo que Moisés había dicho. Voy a leer desde el versículo 4. Dice así la palabra de Dios: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo saqué sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: escucha lo que el pueblo dijo. Todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué dijo el pueblo? Haremos. El pueblo hizo un pacto con Dios aquí y dijo a Moisés: Moisés, si Dios dijo que cumplamos los 10 mandamientos, nosotros vamos a cumplirlos, lo haremos. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crea para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Así que fíjate qué interesante que aquí hay un pacto entre Dios e Israel. Dios como su rey, él se comprometía a cuidar a su pueblo y el pueblo tenía que responder a Dios en lealtad, en fidelidad, en respeto, en confianza. Ahora, si nosotros vamos viendo la historia de Israel, llegamos a este periodo llamado la etapa del periodo de la división de Israel. Ustedes se acordarán que Israel tuvo un esplendor, tuvo una época de oro con David. David logró unir a las 12 tribus que habían entrado a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y en esta tierra prometida, David llegó a un clímax de opulencia, de prosperidad. Dios había bendecido grandemente a David. Pero este periodo, después de que muere David, toma de posesión como rey su hijo Salomón. Ya vimos la historia de Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Se acuerdan?
En vez de escuchar el consejo de los ancianos, escucha el consejo de los jóvenes y comienza a oprimir al pueblo y comienza a hacer cosas desagradables delante de Dios. Comienza a llenarse de mujeres extranjeras y las mujeres trayendo sus ídolos, y Salomón comienza a llenarse de ídolos, de tal manera de que ahora el pueblo, escucha, ahora el pueblo adoraba a Dios, pero también adoraba a los ídolos. Ahora, fíjate, aquí nosotros debemos aprender de la historia, porque si no aprendemos de la historia, Pablo en Romanos capítulo 10, Pablo nos enseñó, capítulo 15, Romanos 15, 4, que las cosas que se escribieron en el pasado para nuestro beneficio se escribieron. Ahora fíjate, Dios hizo un pueblo con Israel. Es lo mismo que Dios hizo un pacto contigo. Cuando tú hiciste la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal, ¿qué es lo que sucedió? Hubo un pacto, hermano. Hubo un pacto porque Jesucristo, cuando Él vino, dijo: yo haré con mi pueblo, el pueblo que Él estaba mirando era la iglesia, haré un nuevo pacto con la iglesia. Dios hizo un pacto con Israel, Jesucristo hizo un pacto con la iglesia. ¿Y cuál era el pacto de Jesucristo con la iglesia? Este es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Yo voy a hacer esto por ustedes, y ustedes necesito también que, así como Israel tuvo que ser leal, fiable, confiado, respetando a Dios, Dios está esperando lo mismo de la iglesia. Pero no solamente el pacto que hizo Dios con Israel, lo hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Lo triste es que Israel quebrantó el pacto. Israel no fue fiel a Dios. Qué triste decir lo mismo de la iglesia. La iglesia, estamos viviendo días donde hay lugares donde sirven a Dios, adoran a Dios, pero salen de la iglesia y adoran a otros ídolos. Su vida está llena de ídolos. Ahora, hemos dicho muy claramente que un ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar que debería ocupar Dios. Cualquier cosa que yo le ponga por encima de Dios en mi vida, ese es mi ídolo. Un ídolo es al que tú le das tu fuerza, al que le das tu inteligencia, al que le das tu devoción. Un ídolo es algo que demanda de ti todo tu ser, toda tu atención. Ese es un ídolo. Dios es celoso y Él no compartirá con ningún ídolo su gloria. O le adoras a Dios o adoras tus ídolos, pero no puedes adorar a Dios y a tus ídolos. Y ese fue el problema de Israel, que no solamente quebrantó el pacto, pero Israel comenzó a adorar más los ídolos que a Dios. Qué triste. Ahora, la otra cosa que tenemos que resumir es que Israel, Dios le dijo que iba a ser un pueblo especial, Dios iba a cuidar, pero fíjate qué interesante que vemos ya en este periodo del reino dividido, vemos a Israel, Dios le dio 4 cosas, ¿te acuerdas? El templo y la tierra. El templo y la tierra. La tierra le dijo Israel: esta es la tierra que fluye leche y miel. Cuídala, protéjala, porque de esto va a vivir tu gente. La tierra. El templo. Dios le dijo: Israel, hazme un templo donde yo esté en medio de ustedes. Yo quiero estar con ustedes. Les dio la tierra, les dio el templo. Pero también les dio la ley y los líderes. Dios les dijo a Israel: Israel, ustedes tienen una ley, y esa ley sirve para que ustedes sean diferentes al resto de los pueblos. La ley que yo les doy es una ley jurídica, es una ley religiosa, es una ley que les va a permitir vivir como pueblos diferentes al resto de los pueblos. Pero no solamente les dio la ley, pero les dio también líderes, comenzando desde Abraham, Moisés, David y el mismo Salomón. Dios les dio líderes al pueblo de Israel. Ahora, qué triste cuando llegamos a Segunda de Crónicas y vemos a Israel. ¿Qué hizo Dios con todo eso?
Ven conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 36, porque es importante que revisemos esto muy detenidamente. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Escuchaste, hermano? Dios había hecho un pacto con Israel para él cuidarlos y que ellos sean fieles, y ahora vemos que Israel se había apartado de Jehová y aumentado la iniquidad siguiendo las abominaciones de los pueblos de alrededor. Qué terrible. Pero no solo eso. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de los mensajeros. ¿Ves? Dios es tan amoroso. Dios tiene tanta gracia, tanta paciencia. 12 profetas fueron enviados por Dios en el tiempo de la división del reino para llamarle la atención a Israel. Profeta tras profeta, profeta tras profeta, 12 profetas menores y 4 mayores, hablándole a Israel para que se vuelvan a Dios, para que busquen a Dios. ¿Y vos crees que Israel buscó a Dios, se volvió a Dios? Dice que más se endureció su corazón. Era gente perversa, era gente rebelde de corazón. Wow. Un pueblo que Dios quería bendecirlos, se apartó, se alejó, porque prefirieron sus ídolos y prefirieron vivir una vida alejadas de Dios. Aumentaron su iniquidad y siguieron las abominaciones de las naciones. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Subraya esto en tu Biblia si no lo tienes subrayado, hermano, porque hay un punto donde Dios dice: y no hubo ya remedio. Basta, basta. La gracia no se pisotea. La gracia no se pisotea. Dios ha venido hablando por medio de los profetas de Israel. Israel, arrepiéntete. Israel, busca a Dios. Israel, deja los ídolos. Israel, vuélvete a tu Dios. Vuélvete a aquel que te sacó de la tierra de esclavitud de Egipto y te mostró maravillas. Vuélvete a aquel que te proveyó 40 años en el desierto. Vuélvete a aquel que te prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Vuélvete. Israel no se volvió. Menospreció lo que Dios había hecho por Israel. Hermanos, qué triste decir eso de la iglesia. Yo sé que en esta iglesia no pasa esto, pero mucha gente es triste ver cómo menosprecia lo que Dios te ha dado, lo que Dios nos ha dado. ¿Nos ha dado qué? ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado su palabra. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la naturaleza divina, nos ha dado una iglesia, nos ha dado tantas cosas que nos ha dado, y vivimos menospreciando las cosas que Dios nos ha dado porque estamos anhelando las cosas del mundo. Israel menospreció. Israel rompió el pacto porque eran duros de corazón. Estas historias deberían a nosotros llamarnos a una reflexión. ¿Cuál es el Dios que estamos nosotros siguiendo? Si es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, si es el Dios de Abraham, si es el Dios de Moisés, si es el Dios de Jacob, estamos en problemas. Por eso está el mundo como está. Y va a ir en peor. Porque dice, la ira de Dios vendrá. El gran día de la ira de Dios. Volvamos a Joel. Capítulo 2, versículo 10. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos,
el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retirarán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Subraya en tu Biblia, hermano. ¿Sabes? Cuando sea el día del Señor, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá aguantar? ¿Quién podrá pasar esa prueba del juicio de Dios? ¿Habrá alguien? Dice el sexto sello, ¿te acuerdas? Vamos a ir a Apocalipsis, el sexto sello, cuando suceda esto, en el capítulo 6 de Apocalipsis. Mira lo que va a hacer la gente cuando venga este juicio. Apocalipsis capítulo 6, cuando nos narra los sellos que se abren, y el sexto sello está en el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Ves lo que está pasando? Hoy hay gente que está construyéndose ¿cómo se llaman? Los búnkers para poder esconderse cuando venga el día de Jehová. Pero fíjate lo que dice el versículo 18. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondamos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ahora, hermano, esto es apocalíptico, esto es increíble. La Biblia es clarísima, va a haber un día de juicio. ¿Quién podrá sostenerse? Hermano, te voy a decir claro, una de las cosas que Dios está buscando de su pueblo, siempre ha buscado es, volvamos a Joel, por favor, volvamos a Joel. Ya Joel ha hablado sobre el juicio. Ay de aquellos, Joel pronuncia los ayes, el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová. El versículo 15 del capítulo 1. Ay del día del juicio de Dios. Joel pronuncia un juicio inminente. Israel lo vivió esos tiempos, porque Israel fue arrasada por langostas reales, por langostas físicas. Los historiadores dicen que Israel tuvo que vivir una situación de escasez, porque las langostas, primero la oruga, el saltón y el revoltón, comieron toda su cosecha, comieron toda su comida, y luego Dios les dijo a ese grupo de judíos que estaban en ese entonces, en los días de Joel, él mencionó: ay de los borrachos. A ver, cuando venga el juicio, ay de los borrachos, ¿quién les va a dar si toda su uva se va a acabar? Ay de aquellas mujeres que están confiando en sus maridos. Cuando venga el juicio y los hombres sean llevados cautivos, ¿quién les va a salvar? Ay de los sacerdotes, porque los sacerdotes, cuando venga el juicio, ¿dónde harán ellos? ¿Con qué harán ellos sacrificios? Ellos vivieron, y Joel estaba en ese tiempo en una situación donde Dios había ya traído el juicio a Israel, pero Joel
como era el profeta, él tenía una visión mucho más amplia, mucho más futurista, y él veía el día del Señor, pero este día no era como de las langostas, era mucho peor, porque era un día donde el sol, la luna, las estrellas, los montes, todo iba a ser tocado por Dios por su ira, el juicio que iba a traer a este mundo. Joel tiene una perspectiva de el futuro mucho más perspicaz que cualquiera de ese tiempo, y que quizás de nosotros, porque él nos da muchos detalles de lo que sucederá aquel día. Pero el profeta no solo trae el juicio, el profeta no solo trae palabras de Dios para traer la advertencia. Hey, si estás, acuérdate, Amós ya nos trajo cuál fue el problema de Israel. Amós dice: mi pueblo está adulterando, mi pueblo se ha llenado de ídolos, y él tuvo que vivir con su vida, con su familia, para mostrar al pueblo cómo estaba el pueblo, lleno de adulterio, lleno de prostitución. Oseas tuvo que casarse con Gomer, una mujer prostituta, para mostrarles al pueblo: esta es la realidad del pueblo, están prostituidos. Después vino Amós, y Amós nos mostró que el pueblo estaba haciendo del prójimo, estaba maltratando, estaba humillando, estaba al prójimo tratándole como objetos, como cosas. Cuando sabemos que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y cuando tú tratas mal a tu prójimo, tú estás tratando mal a algo que Dios ha creado bajo su imagen. Luego vimos a Jonás, y Jonás nos habla de que el pueblo de Israel, que fue llamado a hacer luz a las naciones, Jonás no quiso ir a Nínive porque él era un nacionalista que no quería que Nínive se salve. Y eso es lo que pasaba con Israel. Israel tenía que ser luz y no querían ser luz. Estaban desobedientes de llevar el evangelio a aquellos que no conocían a Dios. Y ahora viene Joel y dice: cuidado, tocar trompeta, porque este pueblo se ha descarriado. Este pueblo no quiere obedecer a Dios. Este pueblo ha hecho las cosas mal. Ha quebrantado el pacto que hizo al principio con Dios, y se ha llenado de ídolos. Y entonces, capítulo 2, versículo 12. Quiero que vengas conmigo en esta mañana. Hermano, presta atención. Ojalá que esta mañana sea especial para ti y para mí, porque la palabra de Dios que trae esta mañana es fresca. Y esta es la esperanza de Dios. Fíjate, versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Ves lo que está haciendo el profeta? El profeta está llamándonos ¿a qué? A volvernos a Dios, a convertirnos. En el Nuevo Testamento esta palabra, ¿sabes cómo se llama? El volverse a Dios. Arrepentimiento, arrepentirnos. El Nuevo Testamento es más rica esta palabra, porque el Nuevo Testamento no solamente que habla de volvernos, de girarnos, de dejar de ir tras los ídolos, pero volvernos para ir tras Dios, tras el verdadero Dios. Pero en el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento significa esto, hermano: cambio de mente, cambio de emociones, cambio de voluntad respecto a tu pecado y a mi pecado. ¿Escuchaste, hermano? Si tú no te has... En el Nuevo Testamento el arrepentimiento es arrepentimiento de mi mente. Las ideas que hay en mi mente, lo que yo pienso en mi mente respecto a Dios, respecto a la sociedad, respecto a la familia, respecto al trabajo, lo que yo pienso en mi mente que creo que es verdad, pero me doy cuenta a la luz de la Biblia que es mentira, tengo que de eso arrepentirme, cambiar mi mente. Fíjate que hay una historia que me acaban de mandar que es interesante.
que yo puedo decirles a ustedes muchas excusas, pero en realidad son excusas. Por ejemplo, una persona puede dar muchas excusas para no bañarse. Yo conozco aquí una persona que da miles de excusas que no quiere bañarse. Pero, ¿qué tal si esa persona dice, mira, es que el agua sirve solamente para las plantas? ¿Será eso una buena excusa para no bañarse? No es una excusa. Tienes que bañarte, el baño es saludable, tienes que bañarte. No es una excusa. Podría otro decir, pero es que el jabón solo es para lavar la ropa. Esa es otra excusa. Es otra excusa. La cuestión es que no estás obedeciendo al mandato. ¿Qué es el mandato? Papá le dice al hijo, ve a bañarte. Y el hijo le dice, no, es que el agua es para las plantas, el jabón para la ropa y no me baño. Esos no son excusas para que el hijo no obedezca. El hijo va a tener que obedecer porque el papá le dice qué es lo que hay que hacer. Amén. Dios te dijo lo que tienes que hacer y eso tiene que en tu mente estar claro. Dios te dijo que tienes que orar. Dios te dijo que tienes que leer la Biblia. Dios te dijo que tienes que congregarte. Dios te dijo que tienes que alcanzar este mundo. Eso es lo básico que Dios te dijo. ¿Por qué estás poniendo tantas excusas? ¿Por qué vives poniendo excusas a lo que Dios ya te dijo que tienes que hacer? Orar con tus hermanos, orar con tu familia, orar tú mismo, orar. Conéctate con Dios. Porque solo cuando te conectes con Dios, Dios te va a decir y te va a revelar su verdad, su palabra, su voluntad. No hay otra forma. ¿Cómo puedes tú estar diciéndole a Dios, Dios, yo te voy a seguir, pero en mis términos, en mi forma, a mi manera? Esa es una falta de respeto. Eso es una falta de urbanidad, dirían muchos. Decirle a Dios cómo yo tengo que vivir la vida cristiana. Dios te dijo que te conectes, que te unas al cuerpo de Cristo, una iglesia local donde tú puedas desarrollar tus dones, tus talentos y puedas ser de ayuda. Eso es lo que Dios dijo. Eso no es un invento del pastor de una iglesia, eso es del corazón mismo de Dios. Arrepentimiento significa cambia tu mente. Cambia tu mente. ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Cómo usas tu dinero? Es que es mi dinero, yo me gané. Cambia tu mente, arrepiéntete. Lo que ganas no es tuyo, es de Dios y tienes que ser un buen mayordomo. Cambia tu mente. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Es que mi tiempo, yo hago lo que yo me quiero. No, cambia tu mente. Dios va a tomar cuenta de lo que estás haciendo con tu tiempo. Es que no tengo tiempo. Mentira, es una excusa. Dios también te ha dado talentos. ¿Qué estás haciendo con los talentos? Cambia tu mente, cambia tus emociones. No, es que yo así voy a morir. Yo nací necio y voy a morir necio. No necesitas morir necio. No, es que yo no puedo cambiar esta emoción, la ira, el enojo, el orgullo, todas estas cosas que no me dejan vivir la vida en paz. Cambia tus emociones. Eso es arrepentimiento genuino. Fíjate, Joel dijo, cambien su corazón, no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón. Lo que Joel está tratando de decirles al pueblo, Dios quiere un arrepentimiento, un volverse a Dios de adentro hacia afuera, internamente, de corazón, genuinamente. ¿Sabes? Nosotros tendríamos que tener cultos que tendría que ver con esto de volvernos a Dios. A mí me encanta la iglesia americana porque ellos usan el púlpito para esto. Cada domingo el pastor llama a la iglesia, llama a la gente al arrepentimiento de lo que Dios te ha comunicado ese día, de cómo el Espíritu Santo te ha redarguido ese día. Ven al altar, arrepiéntete. Arrepiéntete de haber desconfiado de Dios. ¿Sabes? Uno de los grandes hombres de la Biblia es David. Ahora, ¿por qué Dios le llama a David el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sabes por qué? Porque es el único hombre en la Biblia
que encontramos que él escribe en el Salmo 51 lo que es un genuino arrepentimiento. Ningún otro. A pesar de que este hombre fue un hombre usado por Dios, pero este hombre me encanta porque este hombre es presentado en la Biblia como un héroe de carne y hueso. No es un héroe de cartón como tienen los americanos los héroes. Ahí tienen a Batman, Superman, Spider-Man. Todos estos son héroes de cartón, son ficticios, son imaginarios, no existen. Pero Dios tiene héroes en la Biblia como David, un hombre de carne y hueso que él tuvo la osadía de adulterar. Y tuvo la osadía de asesinar al marido con la que adulteró. Ahora uno dice, pero ve, si David ha hecho eso, ¿cómo no yo, este pequeño ciudadano acá, cómo no voy a? También tengo mis pecadillos. Cuidado, ¿sabes? El Salmo 51 fue la confesión de arrepentimiento genuina de David. No es porque él anduvo o vivía en ese tipo de pecados. No, es que David fue la única vez que cometió ese pecado y ese pecado le hizo que él tenga un genuino arrepentimiento a Dios. Él no andaba buscando vivir en adulterio. Él no andaba buscando matar a los hombres que se le interponían en el camino. Él fue una de sus debilidades que tuvo. Se arrepintió de todo su corazón. Pero escucha, incluso eso, después de que te has arrepentido de todo tu corazón, las consecuencias vas a tener que acarrearlas. Ese fue el caso de David. Sus hijos fueron y vivieron desordenadamente porque fue producto de la desobediencia de David. Absalón y el otro hijo, Abner, hicieron lo mismo que su papá y quisieron usurpar el reino de su papá. Así que no pienses que David era un hombre que andaba buscando pecar y pecar y pecar. No, él hizo un pecado, pero cuando se dio cuenta dijo, contra ti he pecado, Dios, perdona esta maldad. Se dio cuenta David que él había pecado no contra Bersabé, no contra el hombre que mandó a asesinar. Él se dio cuenta que el pecado va más allá de a los que haces daño. Cuando tú quebrantas un mandamiento, una ley de Dios, no estás quebrantando algo que está alrededor tuyo, estás quebrantando algo delante del mismo Dios. David muestra en la Biblia un genuino arrepentimiento, diciéndole a Dios, Dios, contra ti, solo contra ti he pecado, perdóname. Y es interesante porque el Salmo 51, vas a ver al final, David clama palabras como límpiame, borra mi maldad, saca de mí esta suciedad, límpiame, borra. Y el alma de David se ve ahí abatida de querer buscar el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios por el pecado que había cometido. Hay gente que peca y no se arrepiente y más bien se enorgullece de su pecado. David era todo lo contrario. Quería buscar que Dios le perdonara, le limpiara, sacara la maldad que había en su corazón. Por eso yo creo que David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque él sabía que cuando David pecaba, David buscaba a Dios desesperadamente. El Salmo 42 de David, qué precioso. Él dice como el siervo clama por las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. Eso no hace cualquier hombre, cualquier mujer que está deleitándose en el pecado, sino al contrario, que se arrepiente, se vuelve a Dios arrepentido y de todo corazón le dice, basta con esto, no quiero más seguir en este pecado que me está esclavizando y que no me deja tener el gozo de la salvación, el gozo de ser hijo de Dios. Joel dice, y esta es la última advertencia de Joel a Israel: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro
y lamento. Ahora es interesante que en el Antiguo Testamento esto de ayuno, lloro y lamento era parte de la tradición judía. Porque para los judíos era importante las imágenes. Para los judíos era importante las imágenes. Fíjate, el mismo judío cuando se refería a Dios, el judío tenía una imagen de Dios interesante que nosotros los occidentales no tenemos. Por ejemplo, para el judío era importante verle a Dios como la roca. Dios es mi roca. Yo en ningún hispano he escuchado decir Dios es mi roca. Para el judío era muy importante decir Dios es mi refugio. Dios es mi refugio. O sea, el judío tenía en su mente imágenes de Dios en las que él se podía afianzar, en el que podía confiar, en el que podía, él tenía en su mente, Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Y entonces el judío tenía una imagen de un Padre. El judío tenía una imagen de Dios. Él es mi pastor. Entonces todas estas imágenes le daban al judío una cierta relación con Dios especial. Estas imágenes hacían de que Dios sea algo real en su vida. Por eso es que cuando el judío pecaba, él se daba cuenta que había pecado contra su padre, con aquel que era su refugio, su roca, su pastor. O sea, para el judío era perturbador haber hecho algo en contra de su Dios. Para nosotros los occidentales que vivimos de este otro lado del mar, es interesante. Para nosotros Dios es más intelectual. Tenemos un Dios más intelectual. Dios es un Dios, por ejemplo, que queremos verlo a Dios como el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Y necesitamos esos conceptos que nos ayuden a tener a Dios en mi mente para yo poder. Pero nosotros ni cuenta nos damos cuando ofendemos al Dios omnisciente. Ni cuenta nos damos cuando ofendemos al Dios omnipotente. Para el judío ellos sí se daban cuenta porque ellos tenían una imagen de quién era Dios, y cuando quebrantaban algún mandamiento de Dios, ellos hacían ayuno, hacían ceniza, se convertían, hacían cosas en su vida de que ellos querían mostrarle a este Dios que estaban realmente arrepentidos. Una de las cosas que me encanta en la Biblia es el carácter de Dios. Déjame te digo dos caracteres que es importante para entender el arrepentimiento. El primero es, Dios es independiente. ¿Sabías? ¿Qué significa esto? Que Dios es independiente. Dios no depende de nadie. Dios no necesita nada ni a nadie. ¿Escuchaste eso? Dios es independiente de las cosas. Entonces uno me pregunta, ¿y entonces por qué me creó? ¿Por qué te creó? Bueno, porque cuando Dios te creó, lo que Él estaba buscando, el propósito de crearte es que tú llegues a ser una imagen de Él que refleje su gloria. Ese es el propósito tuyo aquí en la tierra. Dios te creó para que refleje su gloria. Pero no porque Él necesita de ti o de la gloria tuya para Él. Tú recibes de Él todo. Tú recibes de Dios. Dios es independiente. Él no necesita de ti. Por eso me encanta cuando, mira, en el servicio, en estos años de servicio, y especialmente, por ejemplo, verle a mi suegro aquí conmigo, es algo que me fascina verle a Dios. Digo, ¿cómo Dios, un hombre que lo usaste 40 años en el ministerio, con tanta experiencia, y Él está ahora aquí conmigo? Sí, Carlos me dice, yo no necesito de los hombres. Yo me valgo por mí mismo, soy independiente. Él no necesitaba de David, de Moisés, de Abraham. Él no necesita de nadie. Entonces, ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿Sabes? Porque el arrepentimiento, incluso el arrepentimiento y la fe vienen de Dios. O sea, tú no puedes darle a Dios algo si es que Él primero no te da lo que necesitas para Él, para su gloria. Así que anda pensando, Él busca tu arrepentimiento no porque le hagas bien a Él, es porque eso te conviene a ti. Y me conviene a mí estar bien con Dios. Por eso me tengo que arrepentir.
Él no necesita. Él cuando te arrepientes no dice, oh, qué bueno, se arrepintió. Qué bien que me hizo. No, qué bueno que se arrepintió por tu bien, porque Él quiere estar bien contigo. Pero la otra cosa que me llama poderosamente la atención, Dios es inmutable. ¿Qué significa eso de Dios inmutable? Que Él no cambia. Que Él no cambia. O sea que si Él te dice que si te arrepientes, Él te perdona. Esa es una promesa de Dios que Él no va a cambiar. Lo dijo a los judíos, nos dice a nosotros y será hasta el final. Si alguien viene a Dios en busca de Él arrepentido, créele a Dios, Él no cambia. La inmutabilidad de Dios, Él no cambia. La independencia de Dios, Él no necesita de nadie. Wow, cuando veo las características de Dios y cómo Dios nos ha venido tratando desde el principio, su carácter no cambia, su carácter es confiable, su carácter es digno de ser creído. Así que, hermanos, en esta mañana, Dios nos, por medio de Joel, manda al pueblo de Israel primero, volveos a Dios, arrepentíos. En esta mañana, yo no sé cómo estás, pero sería bueno que podamos hacer un cambio de mente, de emociones y de voluntad, donde Dios está hablando a tu vida. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar.